Bendiciones, les habla el pastor Humberto Mora, pastor en la Iglesia Bautista Palabra de Vida, ubicada en Cartago, en la región de San Blas, específicamente de la escuela de San Blas, 100 al este y 50 metros al sur. Para mí es un honor y un privilegio llegar hasta su corazón con el mensaje de la palabra de Dios. Pero hoy va a ser de gran bendición para su vida porque hoy está con nosotros alguien que ha tenido un extraordinario encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy está con nosotros el señor Jaime Marín. Él nos va a relatar cómo fue su vida antes de conocer al Señor Jesucristo, cómo fue que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y cómo ha sido su vida después de ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y usted va a aprender mucho por el testimonio que él va a dar de su conversión, de su vida. Y quiero orar para pedir que el Espíritu Santo controle lo que vamos a hablar y controle tu corazón para la recepción del mensaje que Dios quiere que tú captes a través de momento donde va a haber un testimonio, alguien que va a testificar que se encontró con Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta oportunidad y oramos para rogar que todos los televidentes sean benditos, que reciban socorro sobrenatural en sus necesidades, y especialmente necesidad espiritual, que ahora su mente y su corazón esté cautivada por la palabra de Dios, por el testimonio del hermano Jaime, de modo que su corazón sea beneficiado en lo que necesite. Y quiero orar para que todo poder del enemigo, todo intento diabólico de distraer la mente, de confundir la mente, sea deshecho, sea atado, y que los ángeles encadenen esos demonios y se los lleven lejos, para que el poder del Espíritu Santo te pueda ministrar sin ningún estorbo diabólico, ni tampoco carnal. Ponga atención a la palabra del Dios viviente. Jaime, quisiéramos dar oportunidad a usted para que le hable a los televidentes y usted les pueda contar cómo ha sido su vida antes de tener el encuentro con el Señor Jesucristo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto, un placer para mí servirles. Pastor, es una vida sin Cristo. Cuando empecé de niño a andar en la vida fue muy dura, fue difícil, porque mi vida se tornaba de conflictos. Vengo de una familia de bajos recursos, de un pueblo de la zona de Los Santos, donde era muy difícil el poder sobrevivir, saber sobrellevar la economía, pero ahí iba yo día con día siguiendo adelante, guiándome por cosas del mundo, por cosas de las creencias que al ser pueblo siempre se manifestaban. Mi padre, un hombre alcohólico, y mi madre una mujer que padecía de epilepsia, entonces eso se tornaba siempre a ser difícil. Pero uno siempre trata en la humanidad de buscar consuelo y buscar apoyo donde no tiene que hacerlo. Entonces, por medio de amistades, por medio de personas conocidas, por medio de amigos que llama uno, se había involucrado en cosas que no tenía que hacer a mi corta edad. Vino el crecimiento y con eso vinieron situaciones difíciles en cuales lloraba, me angustiaba, y siempre yo decía: Señor, ayúdame, Dios, sácame de estos problemas, si realmente existe, sácame de estos problemas. Pero no había respuesta, porque no había conocido el Dios verdadero. Vino el ser hombre, el casarme, formar una familia, y la cual no supe llevar
en base a lo que Dios manda, sino que lo hacía en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría. Eso me acarrió muchos problemas, me acarrió situaciones difíciles con mi esposa y me trajo consecuencias las cuales a veces aún todavía las lleva a uno de no ser, porque el nuevo pacto, el nuevo conocimiento de Cristo en la vida de la persona hace que eso cambie y que eso le dé una diferente manera de ver las cosas y diferente forma de vivir. Cuando uno está sin Cristo, los problemas son un mundo y es difícil, porque usted busca la salida en cosas que más bien le agrega un problema a esa salida. Entonces no es sabio hacer eso. Cuando me casé, mi esposa le predicaron de Cristo y ella me predicó a mí. Cuando yo conocí a Cristo, empecé una vida diferente, una vida la cual los problemas no se fueron. Siempre hay problemas con Cristo, pero es diferente la manera que uno los ve porque tiene un refugio. Esa es la forma en la cual Cristo cambió mi vida de cuando yo era una persona sin creer y ahora que creo en Jesucristo. Le voy a pedir que leamos Hechos 8, donde habla Felipe y el etíope. Pastor, por favor. Bueno, vamos a leer este versículo que nos ha pedido don Jaime, y quisiéramos también preguntarle a él que nos aclare un poco sobre su vida antes de conocer al Señor Jesucristo, cómo era su vida espiritual. Él nos ha contado que él estaba viviendo en un pueblo rural y que obviamente pues seguía tradiciones. Entonces él nos va a aclarar para que todos lo escuchen. Él nos dijo que es una vida dura, una vida agrícola, y que cómo es que él desarrolló su vida espiritual tejida por una religión basada en tradiciones. Y esto es importante que él lo aclare, porque quizá usted también, al igual que él, está atrapado en las tradiciones. Entonces vamos a leer este versículo y de paso don Jaime nos va a aclarar un poco sobre su vida antes de conocer o de encontrarse con el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 31, nos habla de una conversación entre un hombre negro de Etiopía que habló con Felipe, uno de los diáconos de la primera iglesia que hubo en Jerusalén, donde él está leyendo la escritura, pero él hace una pregunta, y esa pregunta es importante que usted la oiga, porque ahora Jaime nos va a explicar cómo él le pasaba lo mismo, que antes de encontrarse con Cristo no podía entender la Biblia, pero después de encontrarse con Cristo, algo pasó que le dio entendimiento sobre el mensaje divino. Dice así Hechos 8:31. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Repito, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Don Jaime nos va a explicar ahora su experiencia y el entendimiento que este versículo tiene para usted. Correcto, pastor. Al ser un pueblo, el pueblo donde yo nací es muy religioso. Es un pueblo que se hace religioso en la forma de que todo es tradición, tradicionalista. Es un pueblo donde se adoran ídolos, se adoran imágenes, y yo era muy devoto a la iglesia de Cartago, la famosa iglesia de los Ángeles. Ahí era donde yo iba a pedir el socorro, ahí era donde yo iba a buscar auxilio, pero nunca lo encontraba, nunca
nunca había respuesta a mi corazón y a mi vida, sino que lo que había era confusión. Al yo entender que no podía encontrar respuesta y al mi esposa predicarme, entonces a través del Espíritu empecé a comprender la palabra de Dios. Empecé a pedirle sabiduría a través del Espíritu Santo que me guiara y que me diera la información correcta para yo buscar el auxilio, el socorro, la dirección en mi vida en base a la palabra de Él. Y ahí fue donde empecé yo a comprender que no es por adorar ídolos, que no es por ser tradicionalista, que no es por seguir lo que mis padres me habían enseñado, sino es por creer en Jesucristo, el único Redentor, el que salva, el que da la vida eterna. Ahí fue donde yo comprendí que esa es la forma correcta de buscar el auxilio y las respuestas a las vidas de uno. Porque cuántas personas se preguntarán en este momento que están en su televisor, ¿cómo poder encontrar la respuesta a mi vida? Pues la respuesta la encuentran en la palabra de Dios, la respuesta la encuentran creyendo el Evangelio, la respuesta la encuentran en la Biblia. Ahí es donde la persona tiene el manual para saber cómo vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Porque, pastor, cuando yo era una persona no creyente, es difícil. Yo me preguntaba, es que ¿cómo puedo yo saber, encontrar la respuesta de cómo seguir mi vida? ¿Dónde hay un manual? Yo decía en mí, Dios se equivocó, no dejó un manual, no dejó cómo yo saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Pero me equivoqué. Al venir a los pies de Cristo me di cuenta que hay un manual para la vida de cada persona, que es la palabra de Jesucristo, la Biblia. Ahí es donde podemos darnos cuenta cuál es las cosas que podemos hacer y que no podemos hacer, conforme a la palabra de Dios. Y le pido a mi pastor que lea Hechos 22:15 Muy y bien. 16. Voy a leer para ustedes esta escritura, Hechos capítulo 22, versículos 15 y 16, y esto se trata el momento donde Saulo de Tarso se convierte al cristianismo y él recibe un mensaje divino a través de un hombre llamado Ananías que le dice la siguiente palabra: tú serás su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Repito, tú serás su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. No hay tiempo que perder. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Ahora Jaime nos va a explicar cómo fue su encuentro con Cristo y él va a usar este versículo que habla de cómo fue el encuentro de Saulo de Tarso con Cristo. De manera que él nos va a explicar, porque tal vez usted tiene interés en conocer qué es eso de nuevo nacimiento, qué es eso de conversión, de qué están hablando, en qué consiste, cuál es el cambio que se experimenta, qué significa encontrarse con Cristo. Quizá usted está anhelando esa experiencia y ahora Jaime le va a contar la suya y le va a guiar para que usted también pueda beneficiarse con la invitación divina. Pastor, sí, al encontrar respuestas en la palabra de Dios, al encontrar lo que andaba buscando, lo que andaba mi corazón necesitando, ahí es donde mi vida empezó a tomar un giro diferente, una respuesta del por qué el ser humano fue creado y para qué fue creado. Lo que pasa es que como ser humano, que es uno, es desobediente. Y yo fui desobediente a lo que Dios me mandaba, porque aquí el versículo nos dice, bautízate, y bautízate, si gusta me lo lee, pastor. Ajá. Dice, no hay tiempo que perder, levántate, bautízate y lávate de tus pecados
invocando su nombre. Ajá. Bautízate y lávate de tus pecados invocando tu nombre. Yo tomé esa decisión de bautizarme invocando el nombre de Jesucristo y creyendo en el nombre de Jesucristo como mi Dios y mi Salvador. Pero fui desobediente al no hacer lo que Él me pedía, que era servirle a Él, servirle en todo tiempo, en todo momento. Y eso me trajo consecuencias, consecuencias de desobediencia, consecuencias las cuales el ser humano, al ser desobediente, al no aceptar a Cristo en su corazón, también sufre consecuencias. Pero mis consecuencias fueron por no ser obediente cuando acepté a Cristo, a no estar conforme a la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad del ser humano cuando acepta a Jesucristo? Predicar el Evangelio. Andar predicando lo que Cristo hace en la vida de la persona, porque es bonito, porque es agradable y es una gran bendición. Imagínense ustedes televidentes que nuestro Dios y Padre Celestial, Cristo Jesús, puede mandar un ángel a predicarle a toda la humanidad, pero le da el privilegio al ser humano de predicar. Al ser humano le da esa responsabilidad de llevar el Evangelio a cada corazón, a cada persona que esté dispuesto a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ahí fue en lo que yo fallé, pero vino la disciplina en mi vida, la disciplina que fue dolorosa, pero la palabra de Dios dice que al que ama, disciplina. Y esa disciplina me mostró el amor de Cristo hacia mí, la cual al pasar la disciplina empecé a clamarle y a pedirle sabiduría y discernimiento para hacer su voluntad, la cual espero que hasta el fin de mis días poderle servir siempre, pregonando el Evangelio, trayendo la respuesta al corazón del creyente que acepte a Cristo como su Dios y su Salvador. Que no pierda tiempo, porque Pablo fue una persona diligente al hacer el servicio a Cristo, al hacer, cuando fue llamado a servir, no titubeó, no esperó a ser disciplinado, sino le sirvió a Cristo con un corazón dispuesto y diligente. Eso es lo que el cristiano debe hacer cuando acepta a Cristo. Eso es lo que la persona tiene que tomar la decisión en su corazón y servirle en todo momento. En la iglesia local, en mi iglesia, yo y mi esposa estamos sirviéndole a Cristo. Y los hermanos, la congregación en sí, le sirve a Cristo y lo adora. Y estamos haciendo la voluntad de Jesucristo, porque es importante poner los dones que el Espíritu Santo da, los dones que Cristo da en el ser humano para servir, para hacer crecimiento espiritual, para creer que Él es el Dios que todo lo puede y respalda. Le voy a pedir a mi pastor que lea Jonás 1:3. Muy bien, hemos escuchado cómo fue la vida de don Jaime y él me contaba que durante 26 años se desarrolló una vida egocéntrica, una vida cuyo centro era él buscaba su propio bienestar, pero luego nos ha contado cómo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y ahora su vida deja de ser egocéntrica para convertirse en una vida cristocéntrica, donde él se dedica para que su vida sea para adorar a Cristo, para servirlo en la iglesia y en el mundo. Y entonces ahora don Jaime nos va a explicar cómo él, después de los 26 años, cuando tuvo su encuentro con Cristo, por los siguientes 8 años de vida que el Señor le ha dado, ha estado sirviendo al Señor, y él quiere que ilustremos esto con la misma experiencia que tuvo Jonás, un hombre a quien Dios le dijo que le encomendaba una misión, pero este hombre no quiso ir. Y la Escritura dice
en Jonás 1:3, y textualmente lo leo para que usted lo oiga, que uno puede negarse a servir después de tener el encuentro con Cristo, pero que esto Dios no lo va a aceptar, Dios lo va a disciplinar y lo va a corregir, porque el que nace de nuevo en la familia de Dios, nace para servir, ya no es para vivir egocéntricamente, sino para servir a los demás y a Dios. Dice Jonás 1:3, pero Jonás no quiso ir, al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Explíquenos entonces, don Jaime, en base a su experiencia, la relación que tiene con la experiencia de Jonás. Sí, pastor. La experiencia es el huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. En ningún lugar donde el ser humano se encuentre estará apartado de la presencia de Dios, porque Dios lo ve. Yo creía que sí podía apartarme, que sí podía creer en Cristo, pero no servirle. Y muchas personas pueden creer eso, que pueden creer en Jesucristo y no servirle, pero no es así, porque eso es como un paquetito que uno adquiere. Cuando usted acepta a Cristo, acepta también servirle, honrarle y predicar el Evangelio. Mi forma de predicar el Evangelio es aquí en el canal, en la iglesia, en el trabajo que tengo, a las personas que son allegadas a mí, les predico acerca de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Yo pongo la semilla y Dios da el crecimiento. Pero ese es el fundamento de todo cristiano. Predicar el Evangelio de Cristo, que Cristo es nuestro Dios y Salvador, y que sin Él no podemos tener reconciliación con el Padre. Cristo vino a hacer la reconciliación con el Padre. Eso es lo que el versículo nos quiere dar, o lo que aplica a mi vida. El ser obediente y predicar el Evangelio y hacerlo en la iglesia local, que es importante. El cristiano tiene que congregarse, tiene que servirle a Cristo con los dones que Cristo le da. Hay que ser diligente, como lo fue Pablo, en servir a Jesucristo. Muy bien, don Jaime nos ha explicado cómo durante 26 años él vivió una vida egocéntrica, viviendo para sí mismo, sin tomar en cuenta a Dios, excepto por la práctica de una religión tradicional que no le resolvió la gran necesidad de su corazón y su vida, hasta que Dios y él tuvieron un encuentro, y después de este encuentro él ha dedicado 8 años de su vida para servir al Señor. Y ahora quisiéramos aprovechar la experiencia de él para que él haga un vehemente llamado a tu corazón para que tú sigas el camino que él tomó. Si estás escuchando ahora este testimonio sobre la realidad de que Jesucristo es necesario para que su sangre nos limpie de todo pecado, así como limpió a Jaime, te puede limpiar a ti. Y tú vas a escuchar ahora la palabra de Dios que está en 2 Corintios 4:20. Y póngale mucha atención, y ahora el hermano Jaime le va a explicar a usted también, haciéndole un vehemente llamado para que usted tome acción y usted haga algo que el hermano Jaime le va a explicar a nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura 2 Corintios 4:20, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. Repito, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Hermano Jaime. Sí, pastor, en el nombre de Jesucristo le pedimos a las personas que están frente a su televisor, las que son creyentes, que están separados, que están apartados de la voluntad del Señor en este momento, que se reconcilien con el Señor, y los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, que lo hagan.
La misma palabra nos dice, nosotros somos embajadores de Cristo hablándole a través de la televisión. No dude, no tarde, sea una persona obediente a la palabra de Dios. Por casualidad usted no está sentado frente al televisor o de pie frente al televisor. Usted está porque Jesucristo lo ha llamado hoy. De los quehaceres diarios, Jesucristo le ha pedido hoy a usted que esté escuchando su palabra. Y le pedimos que no pierda tiempo, que hoy tome la decisión de aceptar a Cristo como su Dios y su Salvador, que Él limpiará los pecados suyos. Y a los que, hermanos, que por diversas pruebas están pasando, que por diversas situaciones están, que se reconcilien con Jesucristo, que tomen la decisión de volverle a servir y a adorarle. Vamos a orar para que Dios bendiga sus vidas. Padre Celestial, en este día, en este día precioso que usted nos ha dado, Señor, le queremos pedir por esas personas, Señor, que están ahí, Señor, viéndonos, para que usted, Señor, les ponga en su corazón ese deseo, Señor, de tomar esa decisión, Señor, de pedirle a Jesucristo que lave sus pecados, de pedirle a Cristo Jesús que sea el Salvador de sus vidas, Señor. Le pedimos, Señor, que envíe el Espíritu Santo, Señor, para que les dé el convencimiento y el creer en su palabra, Señor. Y por las personas, Señor, que son cristianas y que están apartadas de usted, que han dejado, Señor, de escudriñar su palabra, que han dejado, Señor, de adorarle, para que usted tome el control de sus vidas, Señor, para que usted los ayude a estar en comunión con usted, Señor, y tomen esa decisión de servirle, Señor, de estar dispuesto a adorarle en todo momento, Jesús. Le pedimos que bendiga la vida de esas personas, que bendiga la vida de los que hoy están escuchando este mensaje. Le pedimos, Señor, que bendiga la vida de todo creyente y de las personas que no son creyentes, que los ayude, Señor, a tomar la decisión. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Dios y Redentor de nosotros. Amén. Amén.